Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de otra vez de estar aquí, todos juntos. Le pedimos mil disculpas que el viernes pasado no pudimos salir al aire, pero hoy tenemos un tema muy especial, este viernes y el viernes que viene, para hablar de la música. Hoy un invitado muy especial, Roger, es una persona que sabe mucho, mucho de música, sabe mucho, mucho de sinfonías y hoy estamos muy contentos de tenerlo en este programa. Ahora vamos a un tema musical que tiene que ver mucho, mucho con la música. Seguimos hablando de la música después de este tema musical muy lindo que tiene que ver con la música, con lo que nos hace la música sentir a nosotros como personas. Y ahora quiero hablar un poquito más de lo que es la música. Aquí dice que es la combinación de sonidos. Pero esa combinación de sonidos es más agradable cuando lo hacemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hermoso saber que el Señor merece toda esa alabanza y toda esa adoración. Toda esa música fue creada por Él y para Él. Ahora, antes de pasar a la entrevista, antes de poder hablar con Roger, quiero hacerte miles de preguntas. Una de las preguntas, como te dije en el bloque anterior, es: ¿la música es cristiana? ¿Los cristianos pueden escuchar música que no sea cristiana? ¿Los cristianos pueden escuchar heavy metal? ¿Los cristianos pueden escuchar cumbia? Son miles de preguntas que siempre hemos hecho en nuestra cabeza o con otras personas. También hablamos de misiones, también hablamos de la palabra de Dios. Es hermoso el momento que compartimos a Roger hablando, estaríamos horas hablando, pero la primera parte es esta, la que viene ahora. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí con el pastor Roger Rodríguez de Estrada. Como ven, no es de aquí porque tiene mucho nombre. El argentino tiene dos nombres nomás. Te cuento, Roger. Acá hay dos nombres y ahora está de moda poner un segundo nombre. Pero bueno, me encantaría saber, primero darte la bienvenida. Gracias por estar aquí, por este tiempo. Sé que es oro porque tenés muchas actividades. Pero desde que me hablaron de vos, me encantó. eh, eh, Tener esta relación por teléfono, recién decíamos antes de estar grabando, nos conocemos las caras ahora, pero qué lindo que el Señor prepara estos momentos para poder conocernos, ¿no es cierto? Gracias Ariel. Sí, es un gusto pues poder compartir esta noche con ustedes. En estos tiempos de cuarentena los tiempos son complicados, pero siempre es un gusto poder tener la oportunidad de conocer gente nueva y de compartir del Señor y de las cosas que nos apasionan. Hoy Roger te preguntaba, ¿cómo te definimos? ¿Como pastor? ¿Como sos un buen músico? Porque he visto cosas que haces. Y también te he tenido en una materia, como profesor. Bueno, no, lo que pasa es que cuando nosotros servimos al Señor en el servicio, de alguna manera el Espíritu Santo nos va dotando y nos va responsabilizando en distintos momentos del ministerio, en distintos roles. Yo soy pastor solo por el hecho de que el Señor ha puesto esa carga en mi corazón. Tengo el reconocimiento oficial de la denominación donde me ordenaron, pero por ejemplo hay momentos de la vida en el que el trabajo más importante en el que yo he tenido que hacer es simplemente hacer trabajo técnico o en la educación, que es algo que a mí me apasiona, por supuesto, en la música, en la enseñanza de la palabra. Entonces, eso depende mucho del momento en el que el Señor le permite a uno vivir y las labores en el que uno es útil. Hay momentos en el que la gente, he sido pastor por algunos años, misionero, y hay momentos en el que el Señor poderosamente me ha usado solamente detrás de los controles de equipos técnicos, por ejemplo. Y eso hay que entender que hace parte también del ministerio que en algún momento el Señor te encarga y hay que hacerlo con fidelidad. Entonces, es así. Los títulos son cuestiones que son pasajeras o son momentáneas, depende de cada una de las circunstancias. Hablaste ahí, escuché muy a lo bajito, pastor misionero. ¿Qué pensás de las misiones? Ja, esa es una pregunta muy grande. Hombre, todas las personas que hemos sido llamadas por el Señor, todas las personas que hemos sido tocados por el Espíritu Santo y que hemos tenido una relación con el Señor,
Solo por esa razón estamos llamados a compartir, a cumplir con esta gran comisión, pero no solamente entendiendo la gran comisión como el mandato que está allí en Mateo 28 de ir y predicar, no solamente el romper esa frontera de tu comodidad y salir hacia afuera y predicar, y también de discipular, sino también entender la misión como algo más grande que empieza desde el Génesis, que empieza desde el momento en el que creacionalmente el Señor le da al hombre un mandato, una bendición, y le dice al hombre, culturice la tierra, y le dice al hombre, multiplíquese, sea hombre, haga lo que tiene que hacer. Y algunos teólogos le llaman a eso la Mission Dei, la misión de Dios, o sea, el proyecto original que tenía el Señor. Entonces, cuando pensamos en la misión como en el cumplimiento de la voluntad de Dios para el hombre, entonces ahí entra todo, ahí entran nuestros dones, ahí entra nuestro trabajo, ahí entra nuestras vocaciones, ahí entra absolutamente todo, sin descuidar y sin saber que por supuesto hay un imperativo de ir y predicar el Evangelio. Hay un imperativo en este momento de llevar la palabra del Señor a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Pero eso incluye también un desarrollo de muchas otras cosas, de mi vocación, de mi trabajo, de lo que yo hago, de todas estas cosas. Entonces las misiones es una cosa súper amplia, súper abarcativa porque nos incluye a todos, no solamente a esas personas que se llaman misioneros, los profesionales de la misión que ya en un momento tienen una gran formación teológica o tienen un llamado muy particular y cruzan esas fronteras, a quienes bendecimos también, pero todos somos llamados a responder a esa gran misión que el Señor nos llama, ¿no? Te hago dos preguntas en una. Una, ¿por qué nos cuesta tanto entender que el Señor nos hace el llamado desde el Génesis y nosotros a veces nos encerramos en cuatro paredes? Bueno, yo pienso que está en la naturaleza humana, en esa naturaleza caída que de alguna manera es egoísta, a pensar, a ver, voy a hacer un ejemplo, cuando Dios hizo un pacto con Abraham y Dios se acerca al hombre, Dios se acerca al hombre y hace ese pacto nacional con Abraham y le dice, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y tus hijos serán como las estrellas y como la arena del mar y te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan, etcétera, etcétera. Fíjate que esto creó un pueblo, esto creó una nación que sería la nación de Dios, y muchos de los que hoy se llaman la nación de Dios, el pueblo judío, interpretó y pensó que esa bendición que el Señor le estaba dando era exclusivamente para ellos y que todo el resto del planeta eran los gentiles y los que no son fieles y que todas las cosas buenas que Dios había pensado eran solamente para su pueblo. Y malinterpretaron el hecho de que Dios dentro de esa bendición había dicho, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, por la misma naturaleza del hombre, entendió esa bendición como solamente para él y se sentó cómodo a esperar el día del Señor, pensando que cuando venga el día del Señor va a ser un día en el que a él lo van a felicitar y a todos los demás los van a destruir, como dice en el libro de Amós. Y a la iglesia le pasa muchas veces lo mismo. La iglesia se da por bien servida de que Dios le haya llamado, de que tiene una gran bendición para ella y de que tiene un plan maravilloso. Y de alguna manera la iglesia sabe que tiene que ir afuera, pero disfruta mucho de la comodidad de la salvación dentro de las cuatro paredes. Entonces, es una crítica, por supuesto, hacia mí mismo, porque es lo que yo vivo también. Y yo creo que la iglesia en algún momento lo vive, pero indudablemente, cuando el Espíritu Santo nos toca, cuando el Espíritu Santo nos mueve a salir afuera, a que cambie el paradigma. Miren, los discípulos estaban orando todos allí en el aposento alto y fue el
Espíritu Santo a través de una explosión y a través de la llenura que los hizo salir de ese aposento. Uno cuando lee el texto se da cuenta que todos están en un lugar alto y de repente te fijas 2 o 3 versículos y todos están en medio del pueblo. Y la gente del pueblo escucha el escándalo y se rajan para donde están ellos a ver qué fue lo que pasó. Entonces aquí yo veo una cosa, el Espíritu Santo los sacó a la fuerza, los sacó de ese aposento alto a través de una explosión. O sea, si yo estoy orando en un aposento alto y escucho semejante explosión y todo eso, yo rajo de ahí. Y las demás personas también salen a ver. ¿Y qué ocurre? Cuando el Espíritu Santo choca a estas personas en medio del pueblo, en medio de la calle, ahí vienen las lenguas, ahí vienen los dones, ahí vienen esas cosas en las que Dios expone a su pueblo en la calle. ¿Ves? La iglesia, después del primer sermón de Pedro, tiene 2000 convertidos, sin contar mujeres y niños. Y la iglesia se estaba convirtiendo en una mega iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y después en Hechos 6 vemos que hay problemas porque había xenofobia, que las griegas, que las yo no sé qué, bueno, en fin. Y entonces el Señor levanta a Saulo de Tarso y esparce a la iglesia a la fuerza. Entonces muchas veces el Espíritu Santo no solamente llega y te toca el corazón de manera amable, sino que el Espíritu Santo a veces de manera muy forzosa y de manera dramática mueve a la iglesia a algo. Para mí este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo especial para la predicación del Evangelio. Un tiempo especial para que la gente desde sus casas empiece a experimentar lo que es ser una iglesia en los grupos pequeños. No estoy diciendo que este es el mejor momento que hemos vivido, pero ha sido una oportunidad en la que yo veo que el Espíritu Santo también nos mueve a través de esto a las misiones. Entonces, nuestra naturaleza quiere estar cómoda, quiere estar tranquila y muchas veces es dramático la manera como el Espíritu Santo nos mueve a las misiones. Me dijiste de una explosión. Yo creo que mandó una pandemia para que nos empecemos a mover un poquito. Justo ayer estaba en una reunión con algunos pastores y decíamos de la misma institución y no nos conocíamos. No conocíamos cómo hacía cada uno. Y a través de ahora del Zoom, de Skype, podemos ver quiénes somos. Podemos trabajar juntos. Ayer nos reunimos 20 iglesias para trabajar juntos por Octubrillante, para el 31 de octubre. Uh-huh. Y si hubiese sido un día común, hubiésemos hecho yo en mi iglesia, uno cada su iglesia adentro, y bueno, el Señor permitió esto, que nos juntemos para poder hacer y explotar algo afuera en la web, ¿no es cierto? Como estar en la calle. Me encantó cada ejemplo de lo que pusiste. Te quiero llevar un poquito más para atrás, para la música. ¿Qué es la música para vos? Aquellos que amamos la música. Esas preguntas tan grandes y tan generales son difíciles de contestar. Hombre, la música es un lenguaje maravilloso, un lenguaje que Dios nos dio a los hombres y mujeres para expresar lo inexpresable, para nosotros poder comunicarnos de una manera tan profunda que las palabras se quedan cortas. Es un medio de gratitud, es un medio eficiente para llevar el Evangelio, para ser inteligente y transmitir el mensaje. Me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo porque en ese tiempo no había nacido yo, en tiempo de Moisés, pero recuerdo en el texto cuando Dios le dice a Moisés, quiero que escribas una canción. Y Moisés sabía de música, sabemos que Moisés había sido preparado como músico también. Y el tema de la canción era un regaño que Dios tenía para el pueblo de varias estrofas. Era un regaño horrible. Era decirle al pueblo, sos cabezadura, sos terco, y Dios le dice a Moisés, quiero que lo escribas en forma de una canción. ¿Por qué una canción? Porque las canciones son cosas fáciles de aprender, que cuando te aprendes una canción, o sea, es más fácil que te aprendas una canción de 5 estrofas a que te aprendas un salmo de 9 versículos. ¿Verdad? Entonces, eso es la música, es un medio poderosísimo para transmitir un mensaje y de manera profunda, y Dios lo usó para que el pueblo recordara una verdad. ¿Cuánto más no podemos usar nosotros este medio maravilloso para predicar el Evangelio, para que el Evangelio corra, para que el Señor sea glorificado a través de la música? Pero la música es eso y todo lo demás que dije, también es simplemente
un placer poder hacer música, es un espacio de recreo para nosotros, de gozarnos en ella, uh, como herramienta, como placer, como hobby. Es algo maravilloso. ¿Y qué opinas de la música secular? Porque sabes que, no sé si te gusta estar mucho en las redes sociales, pero siempre uno pone, no, esto es música del diablo, esto es música de esto es música cristiana, esto es música, y hay un debate ahí. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, sin ánimo de ser simplista o de dar una respuesta eh, general a esto, podremos decir que la música como tal es todo lo que yo dije hace un ratito, pienso, es un arte dado por el Señor, como todas las demás artes, como el arte, las artes escénicas, como el arte del cine, como la arquitectura, como todas estas cosas. Creemos que todas las artes y las manifestaciones de lo que los hombres hacemos desde la caída han sido contaminadas y han sido también caídas de alguna manera. Pero el llamado que nosotros tenemos es el de reconciliar con Cristo y con el Señor no solo a los hombres, sino todas las cosas, como dice su palabra. Entonces es una manera de redimir las artes como la música y redimirlas para la gloria del Señor. Pero eso de redimir un arte como la música no es solamente el hecho de que yo agarre una canción y le ponga una letra cristiana y entonces ahora la canción sufrió una conversión y ya no es mundana, sino que se convirtió al evangelio y ahora es cristiana. No, es el hecho de que yo pueda entender la música como un medio de gracia de Dios, la música como un medio en el cual el Señor da su gracia aún a creyentes y no creyentes, y que esta música bendice a los creyentes como a los no creyentes, pero que indudablemente hay personas que la usan con el propósito contrario, que no es darle gloria a Dios. La música se usa también eficientemente para no dar la gloria a Dios, se usa para cualquier otro tipo de cosas, cualquier tipo de cosas que nos alejan de la verdad que el Señor revela en su palabra y en la naturaleza. Entonces, en ese sentido, la música también hay música que nosotros usamos para el Señor. Ninguna persona que no haya sido tocada por el Espíritu Santo, que no sea regenerada, no podría entender lo que significa para los creyentes las alabanzas que cantamos a Él un domingo. Es algo que no puede entender. Pero aún así nosotros podemos usar música para llevar el mensaje del Evangelio y que alguien al escucharlo pueda escuchar las verdades que están en la santa palabra del Señor, ¿no? De otra manera, también la música es para ser disfrutada, toda la música, y no satanizar de pronto algún género o algún tipo de instrumento y decir que si la música no es cantada y que si la música no tiene el contenido de un texto cristiano, entonces es una música que no podemos escuchar. Pero, por ejemplo, hace muchos años, yo no participé, pero estaba en un estudio de grabación donde un grupo de heavy metal estaba haciendo una grabación y en ese mismo momento estaban haciendo un sacrificio y estaban matando un gallo y toda la cosa, que porque ellos creían que a través de esa música que ellos estaban vendiendo, también estaban como transmitiendo ese espíritu, ¿ves? Entonces hay gente que oscuramente también tiene intenciones feas. Hay gente que creó música en medio de la drogadicción, en medio del desenfreno, en medio de la inmoralidad. Y nosotros como creyentes estamos llamados también a discernir qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas no. Yo podría decir, hombre, ¿será bueno comer en McDonald's o no? Y bueno, comer en McDonald's no es lo mismo que comer una comida balanceada. Y no puedo comer en McDonald's toda la vida porque si no me voy a morir de un ataque cardíaco. ¿Me entiendes? Entonces, en cuanto a la música, nosotros tenemos que saber de qué nos alimentamos, de qué estamos nutriendo nuestra alma, pienso.
pero no con un filtro de que esto si no es un himno, si no es una música que tiene esta letra, entonces eso me va a dañar el alma. Eso no, las cosas hay que tomarlas con inteligencia y saber de qué manera nosotros agarramos las cosas. No sé si me hago entender. Sí, sí, hablaste justo, diste una palabra que te iba a preguntar, los géneros musicales. Vos me verás a mí peinadito así, pero a mí me encanta el heavy metal. Mi Ujú. música preferida es el heavy metal. De hecho, bueno, uno de tus alumnos, de mi hijo, es de pelo largo y le gusta el heavy metal. Nosotros somos muchos de escuchar Bonerges, que ya vamos a tener la nota con los chicos de Bonerges, Logos, otra banda nueva que hay por ahí que son de heavy metal. ¿Y qué pensás eso? El heavy metal, la cumbia, porque a veces dicen, no, pero cumbia en la iglesia no. Y por ahí hay mucha gente que le gusta la cumbia, le gusta el tango. Eh, ¿Qué pensás de eso, de esos géneros? Mira, precisamente hay muchos géneros que a mí me encantan. A mí me gusta el rock, me gusta el tango, me gusta parte del folclore, me encanta. Y encuentro en todos estos géneros cosas muy valiosas y encuentro en esos casos también cosas muy lamentables, no por su nivel musical, sino por el nivel de desvío y de ofensas al Señor. Hay un grupo que a mí, un español de música, de rock, que me encanta su sonoridad, pero cuando me pongo a escucharlo, me siento mal, la conciencia, porque estoy escuchando demasiadas barbaridades y demasiadas ofensas, y es lamentable para mí eso, escuchar tanta calidad musical, escuchar esto, y no me puedo sentir cómodo con esto. Ahora, los géneros en general a mí me encantan, pero yo tengo una opinión muy personal que tiene que ver con la música que cantamos para el Señor, y no pasa por el género, no pasa tanto por los contenidos, por si hay distorsiones, por si el beat es de 86, entonces eso significa que tiene unas connotaciones sexuales, o no, no pasa por esto, sino voy a hacerlo con un ejemplo. Hace años escuché de una iglesia en Austin, Texas, que era una iglesia de vaqueros, una iglesia cowboy, ¿sí? Entonces era muy, pues imagínate, Austin, Texas, un lugar de mucho ganado, de vacas y todo esto. Los Y era una Duques de Hazard se iglesia, me viene a la mente. Los Duques ok, de Hazard, esa serie ahí no, está, una onda así. genial. Ahora, imagínate que entonces en esa iglesia todos iban con sombrero texano y toda la cosa, porque todos son vaqueros, ¿viste? Y la música, me imagino que es música country, toda la onda, o sea, es una iglesia evangélica, onda vaqueros. Qué hermoso. Y al final del culto, hacen inclusive rodeo. O sea, después de que termina el domingo hacen rodeo. Eso está genial, me parece bárbaro. Pero quien contaba la historia dice, me parece más interesante si hubiera en Austin, Texas, una iglesia de vaqueros e indios. Eso sí sería interesante, porque que uno sea vaquero, ¿cuál es la gracia de que uno se junte con otros vaqueros si al fin y al cabo todos tenemos el mismo gusto? Qué interesante sería que en Cristo indios y vaqueros puedan estar juntos un domingo sin que los una un gusto particular por un estilo de vida. ¿Entiendes el ejemplo al que voy? Sí, Entonces, sí, sí. de alguna manera, yo soy resistente a estas iglesias que tienen un género en particular, porque lo que los une, además de la fe, es un género, es un estilo de vida, es una forma de una cosmovisión, una Claro. forma de esto. Pero yo disfruto más que haya una iglesia donde un anciano de 90 años pueda disfrutar junto a un joven de 15 años de un momento de alabanza al Señor sin que ninguno de los dos se sienta agredido o que sienta que está en el lugar equivocado. Entonces, en ese sentido, yo soy muy de alentar a los rockeros, por más que sea un rock pesado, de que desarrollen sus bandas, de que desarrollen sus géneros, pero de alguna manera soy más resistente a que eso sea principalmente el plato fuerte, digamos, de la alabanza de un domingo. Claro.
porque espero que en un momento del domingo es como cuando uno va a un campamento, todo el mundo, por hippie que sea o por trash, canta al lado de un fogón con una guitarrita. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, al lado de una guitarrita, no importa si sos tanguero, si sos re trash, podés disfrutar de ese momento como, digamos, digámoslo así, entre comillas, neutral. ujú. Ahora, la música neutral no existe, o sea, los géneros neutrales no existen, pero sí es verdad que a nivel global hay géneros musicales que se han convertido en géneros más, digamos, neutrales. Algo que estamos escuchando completamente en la radio, aquí, como un tipo de pop. Y a veces esos son géneros que podemos usar que de alguna manera no tienen tanta discordia y que suenan bastante bien para la gente que está cantando y todo esto. Ahora, aquí entramos en otro tema. La iglesia cada vez canta menos. Es La verdad. iglesia cada vez canta menos y eso es por el género musical. Hay géneros musicales que son apropiados para cantarse. Hay otros géneros musicales que son apropiados para bailarse principalmente. Hay géneros musicales que son específicamente muy útiles para los solos musicales, para las interpretaciones solistas. Entonces, ponete a pensar que la iglesia necesita cantar. El mandato del Señor es que cantemos a Él y no estamos brindando los géneros o los espacios apropiados para que la gente cante. Porque, por ejemplo, me he dado cuenta que, uno, la proyección hace que la gente no se acuerde nunca de ningún coro, ¿sí? Es admirable ver a evangélicos de hace 30 años o 40 años que se saben los signos de memoria y además no solo se lo saben, sino que saben qué número es. Dicen, vamos a cantar el 255 y se lo saben. Entonces ya han desarrollado toda una teología, toda una himnodía basados en muchas canciones que tienen dentro de sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay géneros musicales que de alguna manera no propician esos espacios, ¿sí? Sino que son géneros más hechos como para que 5 personas con muy buena técnica toquen y los demás escuchen. Es verdad que esto dicen, canten, canten, canten al Señor, pero en realidad el género está gritando que se haga de una manera diferente. ¿Entendés? Sí, 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 Entonces, me sí. encanta toda la música. Me encanta el ska, me encanta Rescate, me encanta Rojo, me encanta la música clásica, dirijo música clásica, me encanta todo esto. Pero cuando se trata de la música de la iglesia, prefiero disfrutar de ver a la congregación cantando. Prefiero que canten un coral, prefiero que canten a la luz de una guitarra o de una buena banda, pero que eso estimule a la gente a cantar al Señor, a recordar el Evangelio. Ya dejo para los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, todo lo demás. Quiero hacer música celta, quiero hacer aquello otro. A veces hacemos dentro de la música del domingo música celta, a veces hacemos algo más rockero, a veces hacemos algo más cumbiero, pero como cuidando de que la prioridad es que la gente cante. De la adoración, claro. Sí, sí. Veo que muchos estamos preocupados a veces y me involucro también, ¿no es cierto?, escuchándote, en a ver cómo suena la banda, a ver el último sonido que sacó, no voy a dar nombre de ninguno, pero por allí algunos músicos de Estados Unidos o de México. Y a veces es verdad, estamos más preocupados en eso, en que ver lo que realmente la congregación, estimular a adorar a Dios, a cantar, que es un momento donde estamos juntos, que preparó el Señor para adorarle. Y es verdad que estamos más preocupados por ahí en los sonidos de una guitarra o de una batería, en lo que es, ¿no es cierto?, también cualquier tipo de estimulación de música. Pero es Ahora, verdad no, lo que está diciendo. no estoy diciendo que hay que descuidar la calidad musical. No, 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 se No entiende, se estoy entiende. diciendo que hay No, que no, no. descuidar lo musical y lo artístico, No, porque no, no. todo está incluido. Lo artístico Va hace de la parte del mano. culto, va de la mano y Sí, hace parte del culto al Señor. sí, sí, Vos sí. te das cuenta en la producción, en el esfuerzo, así sea con una guitarra sola o con una orquesta, te das cuenta del esmero y de la ofrenda que ofrece el pueblo del Señor al Señor en ese momento. Pero a mí me ha pasado, pues ponete a pensar que yo tocado batería en la iglesia desde los 15 años y yo quería tocar como Randall, yo quería tocar como los grandes de su momento y que nuestra banda sonara como sonaba en ese momento. Y no está mal porque eso nos motivaba a nosotros a cada vez tocar tal vez mejor y todo esto,
pero definitivamente descuidábamos lo más importante, definitivamente descuidábamos, no de palabra, o sea, de hecho, descuidábamos cosas muy vitales. Y una cosa a la que yo animo a los músicos más jóvenes es que sean muy realistas con respecto a ciertas expectativas y a ciertas cosas, porque vamos a hacer un ejemplo. Eh, Voy a decir una tontería, pero algunos se pueden sentir identificados con esto. En su iglesia hay, qué sé yo, 40 personas, y no es un número despreciable, es un rebaño del Señor de 40 personas fieles ahí. Y esta persona quiere animar a la gente a alabar al Señor y, por ejemplo, y quiere como que estén con el ánimo arriba y le dice, bueno, un grito de júbilo. ¿Vos sabes lo feo que suena un grito de júbilo con 40 gatos locos? O sea, no es lo mismo que estar en el clásico de River, el Madison sí, el Warden. gran superclásico, o estar en un estadio con 10,000 personas y hacer un grito de júbilo. Oye, a uno se le paran los pelos y uno se emociona al escuchar todo un ejército de Dios haciendo un grito de júbilo. Ey, pero un grito de júbilo con 30 personas no es lo mismo, viejo. Ahora, a lo que voy es que es un contexto diferente. ¿Me entendés? Entonces, no porque tal persona está ministrando de una manera, con unos equipos, con una banda o un grupo de 5,000 personas, entonces muchos copian eso y lo llevan a sus iglesias, donde su iglesia es íntima, donde es una iglesia con 30, 40 personas con quien la comunicación no es lo mismo que cuando vos tenés un estadio de 5,000 personas o 10,000. Entonces, esas cosas y además el cómo tocan los instrumentos, tienen un lugar chiquito, el sonido es malo porque a veces no tenemos los recursos y no tenemos los recursos para tener buenos instrumentos, buenos equipos de sonido y todo eso. Y músicos que perfectamente podrían haber hecho una presentación musical muy prolija, muy limpia, muy para que pase cualquier persona de afuera y los escuche y no se sienta agredido. Como tienen unas expectativas de sonar como Gilson o de sonar como yo no sé quién, suenan feo y suenan mal. Entonces, y sonábamos mal. Entonces, es cuestión de expectativas, es cuestión de realidad, es cuestión, como yo decía y como decía Marcos Vida hace muchos años, falta de mentoreo, porque muchos músicos crecimos solos, crecimos sin mentores, crecimos sin gente que ya haya transitado esto y nos criamos solos de lo que vemos y entonces no teníamos buenos mentores en nuestros ministerios. Pienso que eso era una de las cosas que era más débiles. ¿Y por qué pasaba eso? Pues porque la vida útil en ese entonces, decían, de los músicos era muy corta. Entonces es un músico de 15, 16 años y a los 20 años ya tiene una novia, después se casa y la novia le dice, hey, no vas a vivir de guitarra. Entonces, no sé, termina estudiando sistemas y deja la música y hasta ahí llegó su ministerio, ¿ves? Entonces ya él no puede ser mentor de nadie, porque fue un periodo de tiempo corto. Son muy pocas las personas que hemos tenido la fortuna, la bendición del Señor de poder profundizar en la música, profesionalizarnos y de alguna manera hacer que la música siga siendo parte del ministerio y de la vida. Amén. Hablabas recién, me hiciste acordar cuando hablabas de que a veces copiamos formas. Yo he visto a esta gente hablando en mexicano acá. Sí, eso es muy raro. Me han invitado. Sí, yo he escuchado argentinos hablando puertorriqueño. Sí. O ¿no es cierto? Ya los pelos más, o con las guitarras más americanas. Pero yo creo que digamos, el ser humano le gusta copiar, le gusta imitar lo que es lindo. Yo no estoy en contra de lo que se imita lo bueno, más yo observo mucho y trato de hasta pedir permiso, decir, che, qué linda idea que tuviste, qué lindo, yo soy una persona que me gustan las pantallas y me gusta todo eso, pero como dijiste vos, una cosa es tratar de querer imitar algo bueno y otra cosa es estar copiando constantemente, que cuando no sucede, cuando decías vos, estábamos en un estadio, acá somos 30, 40 gatos locos, es diferente, es otro ambiente, es otra cosa. Pero siguiendo hablando de la música, sé que tenés muchas tareas con la música, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo ahora a nivel musical?
Bueno, hace muchos años me dedico a la educación y estuve trabajando muchos años en Colombia en dirección de orquesta con la Fundación Nacional Batuta y desde ese tiempo he estado siempre apasionado con el tema de las orquestas, con el tema de las orquestas juveniles, infantiles, precisamente por ese abanico tan amplio de talentos a los que una orquesta abraza. Cuando tú tienes una banda de solo 4 músicos, tienes que tener 4 músicos buenos, tienes que tener 4 buenos solistas para hacer una buena banda. Eso no es lo mismo en la orquesta. Cuando tienes una orquesta sinfónica, ahí conviven niños muy malos, muy buenos, brillantes, concertinos, niños que son pésimos para afinar, pero son tremendos percusionistas, niños que se frustraron por ser malos pianistas, pero resultaron ser unos trombonistas de la hostia. Entonces, eso es lo que pasa con la orquesta, que la orquesta tiene una variedad tan amplia de posibilidades que a mí me encanta porque siempre cualquier persona encuentra su lugar en la orquesta, ¿no? Entonces, la orquesta como medio de educación musical para mí ha sido algo muy, muy lindo. Y desde ese entonces estoy trabajando en esto, en procesos de formación orquestal con niños. Cuando viví en La Plata fui voluntario y viví junto con mi esposa en el hogar infantil Bethel, que es un hogar cristiano conocido en la ciudad de La Plata, donde allí formamos orquesta con los niños. Actualmente dirijo la Escuela de Música de la Misión, que es una iglesia presbiteriana que nos encontramos en el Bajo Flores y en 5 lugares de la ciudad. Y a partir del año pasado estoy trabajando también con una fundación china, que es una fundación que tiene la intención de apoyar a los niños en los procesos de educación, en arte y educación. Entonces, desde el año pasado dirijo un proyecto de orquesta sinfónica para ellos. Y bueno, ahora estamos en medio de la pandemia preparándonos, haciendo cosas y todavía no podemos estar con los niños, pero seguimos trabajando en eso. Me encanta el trabajo musical de la educación, de la primera educación. Y bueno, a nivel local, la iglesia también tenemos el festival de jazz que hacemos cada año. Invitamos músicos de Estados Unidos, de Chile, de otros lugares donde ellos donan su tiempo y vienen músicos muy buenos en el que hacemos recitales solidarios. Y Bueno, que a través de la entrada que la gente paga a estos recitales, podemos también ayudar a estos proyectos de los que te estaba hablando. Y por supuesto, eh, tener contacto con la comunidad. Por ejemplo, el Festival de Jazz lo hacemos en la sede nuestra que está en Palermo y eso ha sido un impacto tremendo dentro del barrio porque así hemos conocido a la gente que está en el barrio. claro. Y no es que ponemos un festival de jazz como un gancho, porque yo hacía eso hace 20 años, hacía un gran recital de música para enganchar jóvenes. Y hoy me avergüenzo mucho de hacer eso, porque en realidad no es que usamos la música como gancho, sino que disfrutamos el jazz, Ah, disfrutamos lo que estamos haciendo, y no es que cuando la gente ya la tenemos ahí arrinconada les tiramos el evangelio. No, el evangelio se da a través de las relaciones interpersonales que se generan a través de estos medios. Entonces disfrutamos la música. Te aseguro que hacemos un festival de jazz y los autores de los estándares de jazz que tocamos no tienen que ser evangélicos. Nosotros tocamos Coltrane, nosotros tocamos los grandes clásicos y la gente viene y escucha y lo disfrutamos. qué bueno, buenísimo. Justo estás hablando de música no cristiana. ¿Quedó algo en el tintero que te quería preguntar, pero que me lo aclares bien? Si los cristianos podemos escuchar música no cristiana, como está, no me gusta utilizar ese término, pero te lo digo como es en el ambiente. Podemos escuchar música no cristiana, música de iglesia, no podemos salir de Redimido, de Steve Grimm, de Rojo, de Rescate, ¿podemos escuchar otro tipo de música? Yo creo que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de formación, es una cuestión teológica, pero tiene que ver con la conciencia. Miren, yo voy a hacer un ejemplo y si mi papá alguna vez está escuchando este programa se va a reír, porque mi papá no escucharía rock de cierto tipo, ¿no? Pero por ejemplo a él le encanta ver las películas de Marvel y le gusta ver las de Iron Man, por ejemplo, ¿ves? Y la primera película de Iron Man me encanta la banda sonora,
¿Sabes de qué banda estamos Sí, sí, hablando? sí. Entonces, o sea, y cuando Iron Man está volando, suena la banda pesada. De- Viejo, eso. sonaría ridículo Iron Man volando con el concierto número 3 de Brandenburgo de Bach. O sea, eso no suena. Si estamos hablando del hombre de hierro, necesitamos una banda de hierro, Algo pesado. necesitamos una sonoridad. Entonces, a lo que voy es esto, nosotros sí justificamos el hecho de que puedan llamar a Black Sabbath o a AC/DC para musicalizar una película a la que no satanizamos, y sin embargo nos podríamos sentir nuestra conciencia agredida por poner un CD y escuchar una de sus canciones. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, nosotros consumimos cine, nosotros vemos televisión, nosotros estamos en un mundo que está musicalizado y que eso hace parte del arte, eso hace parte de la gracia común en todas las personas. Como dije hace un rato, hay personas que usan la música no para darle gloria a Dios, a veces inclusive para ofender al Señor de manera directa, por supuesto, y esas cosas las tenemos que evitar. Pero hay cosas que hacen parte, no digamos del mundo al que debemos de acomodarnos, sino que son manifestaciones de gracia que Dios ha dado al mundo, inclusive a los no creyentes. Es decir, la creatividad que se requiere para hacer una banda sonora de John Williams, qué sé yo, para Superman o para Tiburón o para Jurassic Park, eso no provino del diablo. Eso no, esa pluma no viene de la inspiración satánica. Nosotros creemos que la Biblia dice que todo don perfecto, toda dádiva proviene de Dios. Ya que John Williams considere que esa música no es digna para Dios, ya que John Williams piense que eso no es para darle gloria a Dios, y eso es un problema grave en el que él se está metiendo, pero pero su talento proviene de Dios, por hacer un ejemplo. Sí, sí. Entonces, cuando yo entiendo que ese arte, que esa música proviene de Dios, lo puedo disfrutar de una manera diferente. Yo podría decir, ay, no, la música clásica es más sana. No, hay música clásica que está hecha por masones o por personas que lo que están escribiendo lo están pensando, qué sé yo, en cosas aberrantes. Puede ser. O puede ser que estoy escuchando a Bach, que siempre firmaba diciendo solo a Dios la gloria. Y que toda su música, aunque era música a veces para bailar o música para escuchar, él pensaba que la hacía para la gloria del Señor. No, Entonces, para ser más exacto en la pregunta, sí, claro que sí. De la misma manera que un cristiano disfruta de la arquitectura, de la misma manera que un cristiano aprende albañilería y para construir una casa, no me imagino que un cristiano diga que aprendió albañilería y que lo único que va a construir en la vida son iglesias. Eso es absurdo. muy buena esa. Yo siempre lo relaciono al fútbol. Digo, porque ¿quién no le gusta el fútbol? Entonces no miremos más fútbol porque este anda con esta chica, anda, se acuesta con otra, se acuesta con otra. No miremos más fútbol porque está lleno de pecado. Siempre trato de comparar también con eso, ¿no es cierto? De que el fútbol es de arte y a nosotros los futbolistas nos gusta y no estamos diciendo, viendo la vida de cada uno, ¿no es cierto? Sino que amamos el deporte, lo vemos y ya. No nos estamos metiendo, indagando qué hace cada uno, sino que amamos lo que es la parte de disciplina deportiva. Siempre lo baso eso cuando me preguntan por la música cristiana o música no cristiana, ¿se puede escuchar o no se puede escuchar? Es un debate hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Que ya estamos avanzados y seguimos hablando de lo mismo. Como una de las preguntas que te quiero hacer, ¿qué pensás de la gente que habla y dice, tiene su, que obviamente lo puede tener porque estamos en un país libre, pero que dice, ay, yo no escucho música cristiana porque es todo un negocio, es todo, digamos, se armó un negociado en todo eso. Hombre, no sé, mira, es parecido a cuando alguien dice, la iglesia se degeneró, la iglesia ahora es un negocio. Entonces te puede mostrar unos cuantos buenos ejemplos de esto. Y hay gente que está desalentada por el comportamiento de la iglesia. Y yo creo que ahí hay un problema teológico importante, una falta de comprensión de lo que Dios es y de lo que Él hace. Él nos deja muy claros, para ir a la pregunta que me hiciste, Dios nos deja muy claros que Jesucristo tiene en su diestra
las 7 estrellas bien apretadas que son la iglesia y el liderazgo de la iglesia en el mundo. Claramente la Escritura nos ha dicho que el Espíritu Santo dirige a su iglesia y que Jesús es la cabeza. Entonces, si nosotros acusamos a la iglesia de corrupción, estamos acusando de que Cristo no está haciendo bien su trabajo. Estamos acusando de que el Espíritu Santo ya no está obrando como antes. Si la iglesia dependiera de la sucesión apostólica, perdóname la expresión, estaríamos jodidos. No dependemos de la sucesión apostólica, dependemos del Espíritu Santo que vive y reina y que Cristo actúa en medio de la iglesia. Entonces, eso nos debería dar la tranquilidad de que aunque hay muchos que se hagan llamar iglesia, que están haciendo macana, que aunque hay muchos muy vistosos que están corrompiendo y que están dañando el nombre de Cristo, la iglesia sigue avanzando santa y pura por los méritos de Cristo, no por los nuestros, y que va avanzando y que la iglesia es una. El Señor tiene una novia, no un harem, tiene una novia, una sola. Entonces, cuando alguien acusa a la música cristiana de esto, es lo mismo, es la misma acusación, es como decir que la iglesia se ha corrompido, ¿no? O sea, la música cristiana, por supuesto que pudo haberse convertido en algún momento muchas disqueras en negocios, pues ¿quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que también hay iglesias y pastores que se han convertido en negociadores de la fe? O sea, ¿quién puede negar eso? Pero en realidad, la iglesia del Señor está avanzando y la iglesia del Señor usa la música también para predicar el evangelio. Hay mucha música cristiana que también ha caído casi como en lo que cae la música comercial, de que hay música que no vende, pues obviamente una música evangélica que tenga un alto contenido del evangelio, que sea una música que de alguna manera llame al arrepentimiento, que llame a un cambio de conducta, eso no vende, viejo, eso no vende, eso no gana un Grammy. ¿Qué cosas ganan un Grammy? Música que tal vez sea mucho más paz y amor, más tranqui, sin un mensaje concreto del evangelio. Entonces yo no voy a entrar a juzgar si eso es o no es. Pero obviamente si vamos a lo que el pueblo del Señor canta, es el evangelio, es lo que el Señor habla a nosotros, lo que nosotros expresamos a Él. Pero además de eso, podemos escuchar música que nos aliente, que nos alegre. A ver, ¿por qué empiezo a decir esto? Porque hay varias categorías. Yo hace algún tiempo estudié música sacra y lo estudié en un contexto que no es evangélico, lo estudié en un contexto anglicano. Y ellos decían que la música sacra está ya en la punta de la pirámide, como esa música que solo puede cantar las personas que han sido redimidos. Y abajo de la música sacra, dicen ellos, hay una música que llaman espiritual. Entonces, un ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Ahí entra, qué sé yo, Marcos Vidal, ponele. Entonces, Marcos Vidal, tal vez uno no canta el domingo el payaso, ¿viste? ¿Conoces la canción del payaso? Sí. Sí, uno el domingo en el culto tal vez no canta con los hermanos la canción del payaso. ¿Por qué? No porque sea mala, sino porque es una canción que tiene la intención de dejar una moraleja, de dejar un pensamiento, de usar una realidad espiritual y una reflexión, pero no necesariamente es música de alabanza, no necesariamente es una música devocional. Entonces, no es que es menos importante, sino que es música para otro momento, para otro uso, para otra cosa. Yo estoy aquí en mi casa trabajando y en algún momento estoy escuchando Rescate o estoy escuchando Guardian de la vieja guardia, o estoy escuchando cosas que me encantan, ¿sí? Pero cada cosa en su lugar, pienso yo, y en su momento, ¿ves? ¿Sabes qué me quedó? Vamos a ir terminando porque ya creo que ese reportaje más largo, estaría horas hablando, Roger, te lo digo en serio, estaría horas hablando con vos, pero de corazón. Dijiste contenido, qué tema el contenido. ¿Sabés que bueno, yo tengo hijos jóvenes, adolescentes, y así como me ven medio viejito, estoy escuchando mucho trap, mucho reggaetón, y me asombra de ver las letras. Me asombran para bien, lo digo. Hablan de cruz,
hablan de Jesús, de sangre de Jesús, de arrepentimiento. Yo sé que por redimidos muchos han convertido. Bueno, mi hijo tiene como muy querido a Magli y se ha convertido hace poquito. Y las letras que tiene, yo digo, prefiero pasar a veces 5 minutos de esta canción que un sermón de 45 minutos. Porque es impresionante el contenido teológico, el contenido que tiene para llegar al joven con algo tan práctico como es la música, dando un mensaje de salvación, de cruz, que a veces 45 minutos de prédica no me lo dicen. ¿Qué opinas de ese contenido de la música, ¿no es cierto? De Redimidos, no sé si escuchaste, Indiomar, hay varios que están sonando ahora. Sí, por supuesto, pero es básicamente algo que yo decía al principio, y es el poder de persuasión y el poder de comunicación que tiene la escritura. Yo tengo un amigo hace muchos años que se llama Benjamín, Mincho le decimos, y él es cantante de hip hop, ¿sí? Y rap en su momento. Y él tiene un proyecto, bueno, él grabó un CD con puros salmos, solamente salmos. Y su proyecto ni siquiera era hacer una interpretación de la Biblia o dar un mensaje de buena onda, sino que su proyecto era cantar directamente el salmo. Oh. Era curioso que en esa sociedad donde él estaba produciendo esta música, donde yo viví 7 años, en el Caribe colombiano, y que la gente solo escucha champeta, solo escucha reggaetón, solo escucha esta música, era curioso que los chicos que no tenían que ver nada con la iglesia ya se sabían los coros y se sabían algunos de los salmos gracias al impacto que su música estaba teniendo. Bueno. Él tiene la intención y está trabajando hace algunos años en el proyecto de hacer todo el libro del Apocalipsis de la misma manera. Bueno. Entonces, lo que yo digo es que la música tiene ese poder de persuasión, es parte de lo que es su paquete de dones. Entonces, si a través de una música que la gente está escuchando puede llegar a escuchar principios del reino, del evangelio, bienvenido, bienvenido sea. Muchas veces hay otras cuestiones que tienen que ver con la madurez y que hay gente que forma sus guetos, sus espacios, entonces ya pueden estar mirando mal al que le gustan los himnos o al que le gusta la otra música. Eso ya es negativo, ¿viste? Cuando uno, pero también es normal, uno cuando es joven, uno quiere sentirse parte de algo y bueno, y eso es lo que pasa con ciertos géneros musicales. Pero yo aplaudo que a través de ciertos géneros pueda haber un contenido, se pueda redimir el contenido, porque cuando uno escucha trap, cuando uno escucha esos géneros, se espera que el contenido sea basura. Se espera lo contrario, Aplaudo mucho que hayan iniciativas que su contenido sea bueno. Por supuesto que aplaudo eso. Me parece genial. Buenísimo. Bueno, Roger, veo la cítara atrás tuyo, veo un par de ahí de cosas, de instrumentos. Me acuerdo la cítara porque mi padre me regaló una cítara cuando tenía 6 años y ahí empezó toda mi música. Por eso la estaba viendo y digo, me hizo acordar tanto a mi niñez y empecé sí. Con todo lo que es la música. Decime de qué país sos, porque me van a preguntar todo. Yo lo sé, pero decilo vos y cómo es tu familia. Yo soy de Colombia, de Medellín. Nací en Medellín y con mi familia, por mis papás, por negocios, vivimos en muchos lugares de Colombia, en muchas ciudades. Si te digo cuántas va a parecer mentira, pero fueron muchas. Vivimos en algún momento también en Venezuela y a los 21 años, 22 años me fui de mi casa como misionero. Era misionero de música de la denominación bautista. Era una figura que en ese momento existía, que era un maestro que tenía que formar gente en la Biblia y en esto. En ese tiempo también estaba yo en mis últimos momentos del seminario. Recién me había recibido de la universidad y bueno, y fui a vivir al Caribe colombiano, en frontera entre Colombia y Panamá. Y ahí fue donde el Señor, en ese lugar muy escondido, muy recóndito, el Señor me bendijo de muchas maneras, ¿sí? Donde crecí, donde trabajé con esto de las orquestas sinfónicas, donde empecé a pastorear una iglesia,
donde después empecé a trabajar de tiempo completo como misionero, en medio de pueblos indígenas también, etcétera. Y de ese lugar fue que me vine para la Argentina hace 10 años. Entonces, así es más o menos mi vida. Y sé que bueno, tenés esposa, tenés hijos. Contá vos cómo es tu grupo familiar. Estoy casado con Sandrita, a quien me ha acompañado durante todo este tiempo. La conocí a ella en esa ciudad de la que te estoy diciendo. La conocí al poco tiempo que me había ido a la misión. Bueno, ella me acompañó aquí a Buenos Aires casi recién casados. Nos casamos y a los 6 meses ya estábamos por acá. Tenemos 2 hijos. Roger David tiene 6 años y Ana Isabel, que tiene 2 años y medio. Ese es mi grupo familiar principal. Qué bueno. Bueno, sé que todos sirven al Señor y yo te quiero agradecer mucho, como hice al principio, porque sé de los tiempos, sé que estás a veces con el seminario dando clases, sé que estás pastoreando, sé que estás con la parte musical, como hablamos recién. Como dije hace un ratito, hablaría horas, porque sos una persona que aprendés, solo escucharte me pasó esto en este tiempo. Entonces, te doy muchas gracias por este momento donde podemos compartir. Y ahora, como dijiste, todo ese festival de jazz, todo eso, lo vamos a poner cuando terminemos de hablar, para que gente pueda estar allí y disfrutar Claro que sí. de esto de la música. Claro que sí. Así que, Roger, muchas gracias, en serio. Gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Ariel, por la invitación. Es un gusto para mí también conocerte, saber lo que estás haciendo en la Unión Evangélica, con la OMU. También ha sido muy lindo poder acercarme a tu familia a través de tu hijo como estudiante mío. Y nada, espero que el Señor use todo esto para su gloria. Y bueno, y que nos podamos conocer mucho mejor, y que también las personas que escuchan les quede un poquito picando algo en sus cabezas, y que el Espíritu Santo nos movilice a seguir su obra. Bueno, nos estamos viendo entonces, Roger. Dios te bendiga mucho. Amén. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy, espero que hayas compartido conmigo todas las experiencias de Roger, todo lo que pudimos hablar con él. Y el próximo viernes te espero, si te gusta el heavy metal, te espero más. Hechos en Libertad, el cantante, el vocalista de Hechos en Libertad. Te voy a decir una sola cosa, esta banda fue creada en una penitenciaría, así que no te lo pierdas, porque vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en todo lugar. No hay nada más que decir. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el viernes que viene.